Es inadmisible, Sofía. Te vas a ir a trabajar a la ciudad, gritó Carmen, la hermana mayor de Sofía, mientras sacudía una carta en la mano. Pero, ¿y mamá? ¿Y los niños? Respondió Sofía, intentando no quebrarse. Nos arreglaremos. Esta es tu oportunidad, ¿no lo entiendes? Carmen dejó la carta sobre la mesa con fuerza, justo frente a su hermana menor. Sofía tomó la hoja entre sus manos. Era la confirmación de su contratación en la mansión de los Ortega, una familia conocida en San Luis Potosí. El puesto prometía un sueldo más alto de lo que jamás había ganado en el mercado donde vendía comida. Pero la idea de dejar a su madre enferma y a sus sobrinos pequeños la hacía dudar. Carmen, yo no sé nada de trabajar en casas grandes, dijo bajando la mirada. Aprenderás. ¿Qué es lo peor que puede pasar? No es como si fueras a robarles nada. Vas, trabajas, ahorras y vuelves. Es por mamá, le respondió su hermana cortante, pero con intención de empujarla a aceptar. Sofía sabía que no tenía opción. Carmen tenía razón. Era eso o seguir viviendo al día, viendo cómo las medicinas de su madre se volvían cada vez más caras. Al día siguiente, se despidió de su familia con un beso rápido y se subió al camión hacia la ciudad. Cuando Sofía llegó a la mansión de los Ortega, no tuvo tiempo de admirar los jardines ni las enormes puertas de madera tallada. La ama de llaves, Clara, la recibió con un tono frío. Sofía Mendoza, ¿verdad? Muy bien. Pasa rápido, que no tengo todo el día. Tu cuarto está en el ala de servicio. Ven. Sofía asintió sin decir nada y siguió a Clara por los pasillos. A cada paso, veía cuadros enormes, muebles brillantes y pisos impecables. Todo parecía más caro que su casa entera. Cuando llegaron al cuarto de servicio, Clara le dio instrucciones rápidas sobre sus tareas: limpiar las habitaciones principales, mantener la cocina en orden y estar atenta a cualquier pedido de los Ortega. Pero lo más importante, dijo Clara, mirándola con seriedad, no interfieras con el señor Ortega ni con el joven Diego. Haz tu trabajo y mantente en tu lugar. Sofía tragó saliva y asintió. ¿Entendido?, insistió Clara. Sí, señora, respondió Sofía rápidamente. El primer día pasó sin problemas. Limpió las habitaciones vacías y organizó la despensa. Apenas vio al señor Ortega, quien salió temprano en la mañana, ni al joven Diego, que llegó tarde, vestido con el uniforme de su academia militar. Sin embargo, Sofía no pudo evitar notar cómo Diego entró a la casa sin decir una palabra a nadie, caminando directamente a su cuarto con la cabeza baja. Al segundo día, las cosas empezaron a complicarse. Sofía estaba limpiando la sala cuando Diego bajó las escaleras, cargando una mochila. Al verla, se detuvo en seco. ¿Quién eres?, preguntó, con un tono que mezclaba curiosidad y desconfianza. Soy Sofía, señorito. Estoy aquí para ayudar con la limpieza, respondió con una sonrisa nerviosa. Diego no respondió. Solo la miró un segundo más antes de caminar hacia la puerta y salir de la casa. Esa noche, mientras terminaba de limpiar la cocina, escuchó pasos detrás de ella. Cuando se giró, vio al señor Ortega de pie revisando unos documentos. ¿Todo bien, Sofía?, preguntó sin levantar la vista. Sí, señor Ortega. Estoy por terminar. Javier Ortega asintió brevemente antes de salir de la habitación. Sofía dejó escapar un suspiro de alivio. Al tercer día algo inesperado ocurrió. Sofía estaba doblando la ropa en el cuarto de lavado cuando vio a Diego entrar, buscando algo entre los estantes. ¿Puedo ayudarte en algo, joven?, preguntó con un tono amable. No, respondió él sin mirarla, pero al girarse se dio cuenta de que su uniforme estaba sobre la mesa, limpio y planchado. ¿Tú hiciste esto?, preguntó levantando la camisa con curiosidad. Sí, joven. Quise asegurarme de que estuviera listo para mañana. Diego no dijo nada, pero la miró con algo que parecía gratitud antes de salir de la habitación. Esa noche, mientras Sofía estaba terminando sus tareas, pensó en la forma en que Diego la había mirado. No con frialdad, sino con algo más profundo, casi como si estuviera agradecido de que alguien se preocupara por él. Sin embargo, no tuvo tiempo de analizarlo más. Clara entró de golpe en la cocina, con el ceño fruncido. Sofía, recuerda lo que te dije. Haz tu trabajo y no interfieras con la familia, advirtió. Sofía asintió rápidamente, pero en el fondo sabía que algo estaba cambiando en esa casa, aunque no entendía bien qué era todavía. Era temprano por la mañana cuando Sofía salió al jardín trasero con un balde de agua y un trapo.
Clara le había pedido que limpiara la fuente decorativa, una tarea tediosa bajo el sol. Mientras trabajaba en silencio, un balón de fútbol pasó rodando frente a ella, y al levantar la mirada vio a Diego parado a unos metros, con los brazos cruzados. «Perdón, se me fue el balón», dijo él sin moverse. Sofía lo recogió rápidamente y se lo extendió con una sonrisa. «No pasa nada, joven». «¿Le gusta jugar fútbol?». Diego se encogió de hombros como si no estuviera seguro de la respuesta. «A veces. Pero no hay nadie con quien jugar aquí». La respuesta de Diego le pareció extraña. En una casa tan grande, era difícil imaginar que alguien pudiera sentirse solo. Pero Sofía no dijo nada. Sabía que cualquier cosa que dijera podía ser malinterpretada, especialmente después de las advertencias de Clara. «Bueno, si alguna vez necesita ayuda con algo, estaré por aquí», añadió intentando ser amable. Diego no respondió. Simplemente tomó el balón y regresó al interior de la casa. Más tarde ese día, mientras Sofía estaba limpiando los pasillos, escuchó un ruido proveniente del estudio del joven. Tocó suavemente la puerta antes de entrar y vio a Diego forcejeando con su mochila. Al parecer, el cierre se había atascado. «¿Quieres ayuda?», preguntó desde la puerta. Diego la miró por un momento, evaluando si podía confiar en ella, y finalmente asintió. «Sí, por favor». Sofía se acercó, tomó la mochila y con cuidado arregló el cierre. Mientras trabajaba, notó que dentro había varios libros de matemáticas y una libreta llena de ejercicios tachados. «¿Te gustan las matemáticas?», preguntó intentando romper el hielo. «No mucho, pero tengo que ser bueno en ellas. Mi papá dice que son importantes». Sofía sonrió, devolviéndole la mochila. «Pues parece que trabajas duro. Eso siempre es importante». Diego la miró con algo que parecía sorpresa. No estaba acostumbrado a recibir elogios, y menos de alguien como Sofía. Esa noche, mientras Diego cenaba solo en la mesa grande del comedor, Javier Ortega llegó más temprano de lo habitual. Sofía lo escuchó desde la cocina, hablando por teléfono mientras cruzaba la entrada. «Sí, cerramos el trato, pero necesito revisar los detalles mañana. Hablamos después». Cuando colgó, entró al comedor y se sentó frente a Diego, algo inusual para él. «¿Cómo te fue hoy?», preguntó sirviéndose un vaso de agua. Diego levantó la vista, sorprendido por la pregunta. «Bien, supongo». Javier lo observó en silencio por un momento antes de cambiar el tema. «¿Tu uniforme está listo para mañana?». «Sí, Sofía lo arregló». El comentario fue casual, pero Javier alzó una ceja. No estaba acostumbrado a que su hijo mencionara al personal de la casa. Sin embargo, decidió no decir nada y simplemente terminó su cena en silencio. Al día siguiente, mientras Sofía limpiaba la sala, Diego apareció con un cuaderno en la mano. «¿Tienes tiempo?». La pregunta la tomó por sorpresa. «¿Para qué, joven?». «Quiero que me ayudes con esto». Diego le mostró el cuaderno. Era un problema matemático que no entendía. Aunque Sofía no había terminado la secundaria, recordaba lo suficiente como para explicarle los conceptos básicos. Se sentaron en la mesa de la cocina, y poco a poco Sofía lo guió hasta que logró resolverlo. «Ya entendí», exclamó Diego con una sonrisa. «Lo hiciste tú, joven. Solo necesitabas un empujón», respondió Sofía, sintiendo un extraño orgullo por él. Fue en ese momento que Clara entró a la cocina y los encontró. Su expresión se endureció al instante. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con frialdad. Diego se levantó rápidamente. «Nada, Clara. Solo estaba pidiendo ayuda con mis tareas». Clara lo miró con escepticismo antes de volverse hacia Sofía. «Recuerda lo que te dije. Mantente en tu lugar». Diego frunció el ceño, molesto por el tono de Clara. «No le hables así. Ella no hizo nada malo». Clara se quedó callada, sorprendida por la defensa de Diego. Finalmente salió de la cocina sin decir más. Sofía bajó la mirada, sintiéndose incómoda por la situación, pero Diego simplemente recogió su cuaderno y le sonrió. «Gracias por la ayuda. Nos vemos mañana». Sofía lo vio irse, sintiendo que algo había cambiado entre ellos. Aunque no entendía del todo qué era, sabía que no podía ignorar esa conexión creciente. El silencio de la casa era casi absoluto cuando Sofía subió las escaleras para limpiar las habitaciones del segundo piso. Diego estaba en su cuarto, o al menos eso pensaba. Al acercarse, escuchó un ligero ruido detrás de la puerta entreabierta. Dudó por un momento, pero luego llamó suavemente. «Joven Diego, ¿todo está bien?». La puerta se abrió lentamente y Diego apareció con un libro en la mano y el ceño fruncido. «No entiendo este texto», dijo,
mostrándole el libro de historia que tenía. Sofía se sorprendió. No esperaba que Diego buscara su ayuda otra vez tan pronto. ¿Quieres que lo veamos juntos?, preguntó con cautela. Diego dudó, pero finalmente asintió y se apartó para dejarla entrar. El cuarto era más grande de lo que Sofía imaginaba, pero estaba decorado con sencillez. Había una cama perfectamente tendida, un escritorio lleno de libros y una pared adornada con varias medallas de la Academia Militar. Sofía se sentó junto a él en la silla del escritorio y comenzaron a revisar el texto. Es sobre la Revolución Mexicana, dijo Diego señalando un párrafo. Hablan de Emiliano Zapata, pero no entiendo por qué fue tan importante. Sofía sonrió. Zapata fue alguien que defendió la tierra y los derechos de las personas que trabajaban en ella, como mi familia. En mi pueblo, todavía hablamos de cómo luchó por la justicia. Diego la miró intrigado. ¿Tú sabes mucho sobre él? No tanto, pero mi abuelo nos contaba historias sobre cómo la gente en el campo vivió esa época. Muchas de las tierras de mi pueblo fueron recuperadas gracias a lo que él logró. A medida que Sofía hablaba, Diego comenzó a hacerle más preguntas. Parecía genuinamente interesado en aprender sobre algo que, hasta ese momento, solo había sido un tema aburrido en su libro de texto. ¿Y tú creciste en un lugar así?, preguntó de repente. Sofía asintió. Sí, un lugar pequeño, pero muy bonito. Todo el mundo se conoce y nos ayudamos entre todos. Aunque no tenemos mucho, siempre hay algo que compartir. Diego guardó silencio por un momento, procesando lo que ella decía. Finalmente comentó, debe ser diferente a vivir aquí. Esta casa es enorme, pero a veces se siente vacía. Las palabras de Diego sorprendieron a Sofía. Había algo en su voz, una tristeza que no esperaba de un niño de su edad. Bueno, creo que no importa el tamaño de la casa, respondió Sofía, eligiendo sus palabras con cuidado. Lo importante es con quién la compartes. Diego la miró, como si estuviera considerando sus palabras. Luego cerró el libro y se levantó. ¿Sabes hacer tamales?, preguntó de repente. Sofía rió suavemente. Claro, en mi casa los hacemos todo el tiempo. ¿Por qué lo preguntas? Mi mamá solía hacerlos. Eran mis favoritos, respondió Diego con una sonrisa fugaz que desapareció casi de inmediato. Sofía no supo qué decir al principio, pero después de un momento respondió con suavidad. Si quieres, algún día puedo enseñarte. Diego asintió, pero no dijo nada más. Esa noche, mientras Sofía guardaba los productos de limpieza en el armario del servicio, Clara apareció en la cocina con una expresión seria. ¿Otra vez con el joven Diego?, preguntó cruzándose de brazos. Sofía suspiró anticipando el sermón. Solo le ayudé con su tarea, señora Clara. No hice nada malo. Clara negó con la cabeza. No es tu lugar. No lo olvides. Mientras más te acerques, más problemas podrías causar. Sofía bajó la mirada, pero no respondió. En el fondo sabía que Clara tenía razón, pero también sentía que Diego necesitaba a alguien que lo escuchara. Termina lo que estás haciendo y vete a tu cuarto. Mañana hay mucho trabajo, ordenó Clara antes de salir de la cocina. Sofía se quedó en silencio por un momento, reflexionando sobre las advertencias de Clara, pero al pensar en la sonrisa de Diego y su entusiasmo al aprender sobre las historias de su pueblo, supo que no podía ignorarlo. Al día siguiente, mientras Sofía limpiaba el jardín trasero, Diego apareció otra vez, esta vez con un balón bajo el brazo. ¿De verdad sabes hacer tamales?, preguntó sin preámbulos. Claro, joven. ¿Quieres que los hagamos? Diego asintió rápidamente. Mi papá nunca tiene tiempo para esas cosas, pero yo quiero aprender. Sofía sonrió y se limpió las manos en el delantal. Pues necesitaré algunas cosas de la cocina. ¿Quieres ayudarme a buscarlas? Sí, pero no le digas a Clara. Ambos rieron suavemente, y por primera vez desde que llegó a la casa, Sofía sintió que estaba haciendo algo más que su trabajo. Estaba ayudando a alguien que, a pesar de toda la riqueza que lo rodeaba, parecía más solo que nunca. Era sábado por la mañana cuando Sofía y Diego entraron sigilosamente en la cocina. Diego, emocionado pero intentando no mostrarlo demasiado, comenzó a sacar ingredientes de la despensa bajo la dirección de Sofía. Primero necesitamos maíz para la masa, manteca y hojas para envolverlos, dijo Sofía mientras revisaba los estantes. Diego, con una sonrisa traviesa, le preguntó, ¿y si Clara nos descubre? Sofía se detuvo un momento y lo miró. Pues, tal vez nos regañe, pero haremos todo rápido y limpio. Nadie se enterará. Ambos comenzaron a preparar los tamales.
Diego mezclaba los ingredientes con torpeza, mientras Sofía intentaba enseñarle con paciencia. A pesar de algunos accidentes, como cuando Diego dejó caer un poco de masa al suelo, el ambiente era ligero y lleno de risas. Mi mamá decía que hacer tamales en familia los hacía más ricos, comentó Diego mientras intentaba envolver uno. Sofía sintió un nudo en la garganta al escuchar eso. No quiso preguntar más sobre su madre, temiendo abrir una herida, pero sonrió y le respondió: «Tu mamá tenía razón. Cocinar juntos siempre es especial». Mientras los tamales se cocinaban al vapor, Sofía se puso a limpiar rápidamente la cocina. Diego, en cambio, se sentó en la mesa, observándola con curiosidad. «¿Cómo era tu familia?», preguntó de repente. Sofía se detuvo por un momento, sorprendida por la pregunta. «Pues, somos simples. Mi mamá está enferma, y mi hermana mayor es la que más nos ayuda. Mis sobrinos son como hermanos para mí. Siempre estamos juntos, aunque no tengamos mucho». Diego la miró fijamente. «Debe ser bonito tener a todos cerca». Sofía percibió un tono de melancolía en su voz. «¿Y tu familia, joven?». Diego suspiró y miró hacia la ventana. «Solo estamos mi papá y yo. Él trabaja todo el tiempo, así que casi no hablamos. Antes estaba mi mamá». Se detuvo y apretó los labios, como si no quisiera continuar. Sofía entendió que ese era un tema delicado, así que simplemente le respondió: «A veces la vida nos pone cosas difíciles, pero también nos da personas que nos ayudan a seguir adelante». Diego la miró, como si estuviera considerando sus palabras. Luego cambió de tema abruptamente. «¿Ya están listos los tamales?». Sofía rió. «Todavía no, joven. Hay que esperar un poco más». Unos minutos después, el aroma de los tamales llenó la cocina. Sofía sacó la primera tanda y la colocó sobre la mesa. «Cuidado, están calientes», advirtió. Diego tomó uno con entusiasmo y después de probarlo sonrió ampliamente. «Están buenísimos». «Pues lo hiciste tú». «Bueno, casi», bromeó Sofía. Ambos rieron mientras compartían el pequeño festín. Diego se veía más relajado de lo que Sofía lo había visto hasta ahora, y ella no pudo evitar sentirse feliz al verlo así. Sin embargo, el momento se interrumpió cuando una voz firme resonó en la puerta. «¿Qué está pasando aquí?». Ambos se giraron rápidamente para encontrar a Javier Ortega parado en la entrada de la cocina, con los brazos cruzados. Su expresión era seria, y sus ojos iban de Diego a Sofía, evaluando la escena. «Papá, hicimos tamales», dijo Diego con voz temblorosa. Javier caminó lentamente hacia la mesa, tomando uno de los tamales y observándolo detenidamente antes de probarlo. Después de un momento de silencio, finalmente habló. «Están buenos». Diego soltó un suspiro de alivio y sonrió. «Sofía me enseñó». Javier miró a Sofía, quien se quedó de pie, nerviosa, sin saber qué decir. «¿Fue idea tuya?», preguntó Javier, con un tono más curioso que acusador. «No, señor Ortega. El joven Diego me pidió que le enseñara. Solo quería ayudarlo». Javier observó a Sofía por unos segundos antes de asentir. «Está bien, pero avísenme la próxima vez. Y limpien bien antes de terminar. No quiero que Clara venga a reclamar después». Sofía asintió rápidamente. «Por supuesto, señor». Javier salió de la cocina sin decir nada más. Diego, por su parte, miró a Sofía con una sonrisa cómplice. «¿Viste eso? Le gustaron». Sofía rió suavemente, aliviada de que la situación no hubiera terminado mal. «Lo hiciste bien, joven». «Muy bien». Ese día, algo cambió. Diego no solo había aprendido a hacer tamales, también había encontrado en Sofía una persona en quien confiar. Y aunque ella no lo dijera en voz alta, sentía que ese niño tan solitario y reservado estaba comenzando a ocupar un lugar especial en su corazón. Pero mientras lavaban los platos, Sofía no pudo evitar preguntarse si lo que estaba haciendo realmente era lo correcto. Aunque Diego se veía feliz, sabía que acercarse demasiado podría traer problemas, especialmente con Clara y las reglas de la casa. Sin embargo, cuando Diego la miró y dijo gracias, antes de salir de la cocina, todas sus dudas desaparecieron, al menos por ese momento. El domingo, Diego se levantó más temprano de lo habitual. Al salir de su cuarto, vio a Sofía limpiando los ventanales del pasillo. Dudó por un momento, pero finalmente se acercó. «Sofía, ¿puedes venir un momento?». Ella dejó el trapo y se giró sorprendida. «Claro, joven. ¿Qué necesita?». «Quiero enseñarte algo», dijo él con un tono más confiado de lo habitual. Sofía lo siguió hasta el pequeño cuarto de estudio de Diego. Al entrar,
Notó un desorden de libros y papeles sobre el escritorio. En el centro había un cuaderno abierto con dibujos en lápiz. ¿Hiciste esto tú?, preguntó recogiendo el cuaderno con cuidado. Diego asintió, nervioso. No soy muy bueno, pero intento dibujar cosas que me gustan. Las páginas estaban llenas de dibujos, soldados, paisajes y lo que parecían ser fragmentos de historias. Uno de ellos capturó la atención de Sofía, una escena de un hombre arando la tierra mientras otros luchaban detrás de él. ¿Es Emiliano Zapata?, preguntó señalando el dibujo. Diego sonrió tímidamente. Sí, lo hice después de lo que me contaste el otro día. Quise imaginar cómo era luchar por la tierra. Sofía sintió un nudo en la garganta. Es muy bueno, joven. Tienes talento. Diego miró el suelo, incómodo con el cumplido. A mi papá no le importa. Siempre dice que esto no sirve para nada, que lo importante son mis estudios y la disciplina. Sofía lo observó en silencio, sintiendo la frustración del niño. ¿Y a ti qué te importa más?, preguntó suavemente. Diego levantó la mirada como si esa pregunta lo hubiera tomado por sorpresa. Después de unos segundos respondió, no sé, pero cuando dibujo me siento más libre. Sofía dejó el cuaderno sobre el escritorio y sonrió. Eso es lo importante, joven. Si te hace sentir bien, entonces vale la pena. Diego no dijo nada, pero en sus ojos había un brillo que no había tenido antes. Esa tarde, mientras Sofía terminaba de limpiar el comedor, Javier Ortega apareció con unos documentos en la mano. Sofía, necesito hablar contigo, dijo con un tono firme. Ella dejó el trapeador y se acercó, nerviosa. Sí, señor Ortega. He notado que Diego pasa mucho tiempo contigo últimamente, comentó dejando los papeles sobre la mesa. Sofía sintió que su corazón se aceleraba. Solo trato de ayudarlo con sus tareas y... Bueno, a veces él me pide que le enseñe cosas, respondió, intentando mantenerse tranquila. Javier la miró con expresión neutral. Diego habla de ti con frecuencia. Dice que le ayudas a entender cosas que ni yo ni sus maestros podemos. Sofía no supo cómo interpretar esas palabras. Si he hecho algo indebido, señor, lo siento. Solo quiero que el joven se sienta más acompañado. Javier la interrumpió levantando una mano. No estoy diciendo que estés haciendo algo mal, Sofía. De hecho, creo que tu presencia le está haciendo bien. Ella parpadeó sorprendida por ese comentario. Gracias, señor. Sin embargo, continuó Javier, debes recordar que hay límites. No quiero que Diego dependa demasiado de ti. Él tiene que aprender a enfrentarse a las cosas por sí mismo. Sofía asintió rápidamente. Lo entiendo, señor Ortega. Tendré cuidado. Javier asintió y recogió sus papeles antes de salir del comedor. Pero antes de irse completamente, se detuvo y añadió, gracias por cuidar de él. Esas palabras resonaron en la mente de Sofía durante el resto del día. Más tarde, Diego encontró a Sofía en el jardín, regando las plantas. ¿Qué dijo mi papá?, preguntó con curiosidad. Nada malo, joven. Solo quiere asegurarse de que hagas tus cosas por ti mismo, respondió Sofía con una sonrisa. Diego frunció el ceño. Mi papá no entiende muchas cosas. Él cree que todo es cuestión de trabajo y reglas, pero nunca se detiene a pensar en lo que me gusta. Sofía dejó la regadera y lo miró con seriedad. Tal vez no lo hace porque no sabe cómo. A veces los adultos también tienen miedo de decir lo que sienten. Diego la observó en silencio, como si estuviera considerando esas palabras. ¿Crees que tenga miedo? Todos tenemos miedo de algo, joven. Lo importante es no dejar que nos detenga. Diego no respondió, pero su mirada se suavizó. Esa noche, mientras Diego escribía en su cuaderno, pensó en lo que Sofía había dicho. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió solo. Sabía que todavía había mucho que cambiar en su relación con su padre, pero al menos ahora sentía que había alguien en su vida que lo entendía. Y Sofía, en su cuarto, pensaba lo mismo. Había algo especial en el vínculo que estaba formando con Diego, algo que no podía ignorar. Sabía que debía ser cuidadosa, pero también sabía que ese niño necesitaba apoyo, y ella estaba dispuesta a dárselo. Sin importar lo que Clara o el propio Javier pudieran decir, Sofía había encontrado un propósito más allá de su trabajo, ayudar a Diego a encontrar su propio camino. Era lunes por la mañana, y la rutina volvía a instalarse en la casa Ortega. Diego salía temprano con su uniforme impecable hacia la academia militar, mientras Javier regresaba a sus interminables llamadas de trabajo. Sofía, como siempre, estaba ocupada con las tareas del hogar, pero no podía dejar de pensar en el comentario de Javier.
No quiero que Diego dependa demasiado de ti. Mientras organizaba la despensa, escuchó pasos apresurados en la entrada. Era Clara, con su ceño fruncido de siempre. Sofía, necesito que prepares la sala principal. El señor Ortega tiene una reunión importante esta tarde. Todo debe estar impecable. Claro, señora Clara, ahora mismo me encargo. Sofía se dirigió a la sala y comenzó a limpiar las superficies de mármol. Mientras pasaba un trapo por la mesa, vio algo extraño debajo de uno de los cojines del sofá. Era un dibujo de Diego, el bosquejo de un hombre en uniforme militar, de pie frente a un paisaje. A un lado estaba escrito en letra pequeña: «Quiero ser como tú». Sofía sabía que debía dejar el papel donde lo encontró, pero algo en esas palabras la hizo reflexionar. ¿A quién se refería Diego? ¿A su padre? ¿A algún héroe de la historia? Cuando Diego regresó de la academia esa tarde, Sofía estaba terminando de limpiar la sala. Él dejó su mochila en el suelo y se desplomó en el sofá con un suspiro. «¿Todo bien, joven?», preguntó Sofía mirándolo de reojo. «No. Hoy en la academia tuvimos que hacer una prueba física y me fue mal. Todos se burlaron de mí». Sofía dejó lo que estaba haciendo y se sentó a su lado. «¿Y por qué crees que te fue mal?». Diego se encogió de hombros. «Porque soy más pequeño que los demás. Ellos siempre son más fuertes y más rápidos». Sofía pensó por un momento antes de responder. «¿Sabes qué? A veces las cosas que parecen nuestras debilidades son las que nos hacen más fuertes». Diego levantó la mirada, intrigado. «¿Cómo?». «En mi pueblo hay una leyenda sobre un agricultor que era más pequeño y débil que los demás. Todos se burlaban de él, porque no podía arar tanto como los otros. Pero él tenía algo que ellos no: paciencia. Con el tiempo, aprendió a trabajar mejor, no más fuerte, y al final tuvo la mejor cosecha». Diego permaneció en silencio, absorbiendo sus palabras. «¿Crees que yo puedo hacer eso?». «Por supuesto, joven. Solo necesitas encontrar tu manera de hacer las cosas». Más tarde esa noche, Diego estaba en el comedor escribiendo algo en su cuaderno. Javier entró, distraído como siempre, y se detuvo al ver a su hijo. «¿Qué haces todavía despierto?», preguntó, dejando su maletín en una silla. «Nada, solo estaba escribiendo», respondió Diego cerrando el cuaderno rápidamente. Javier lo miró por un momento antes de sentarse frente a él. «¿Cómo te fue en la academia hoy?». Diego dudó antes de responder. «Bien, creo». «¿Seguro?», insistió Javier notando su tono evasivo. Diego se encogió de hombros y no dijo nada más. Javier suspiró, cansado de la falta de comunicación entre ellos, pero no sabía cómo acercarse a su hijo. «Si necesitas algo, dímelo. No quiero que pienses que no me importa». Diego lo miró sorprendido por esas palabras. «Está bien, papá». Aunque fue una interacción breve, significó algo para Diego. Sabía que su padre no era bueno expresando emociones, pero ese pequeño intento de acercarse le dio esperanza. A la mañana siguiente, Diego buscó a Sofía en la cocina antes de irse a la academia. «Gracias por lo que me dijiste ayer. Voy a intentar hacer las cosas a mi manera». Sofía sonrió contenta de que sus palabras hubieran tenido un impacto. «Eso es lo mejor que puedes hacer, joven. Y recuerda, no importa lo que los demás digan, tú sabes quién eres». Diego asintió y salió de la casa con una determinación renovada. Esa tarde, Javier encontró a Sofía en el jardín, cuidando las plantas. «Sofía, ¿puedo hablar contigo un momento?». Ella se puso de pie rápidamente. «Claro, señor Ortega». Javier cruzó los brazos, mirando hacia el césped. «He notado que Diego parece más animado últimamente. ¿Has hablado con él sobre algo en particular?». Sofía dudó antes de responder. «Bueno, a veces me cuenta cosas de la academia y trato de animarlo». «Nada más, señor». Javier asintió lentamente. «Lo estás ayudando más de lo que crees, pero quiero que recuerdes algo. No es fácil ser un padre solo. A veces siento que no sé lo que estoy haciendo». Sofía lo miró con simpatía. «Creo que está haciendo lo mejor que puede, señor. Diego lo necesita, más de lo que usted imagina». Javier no respondió, pero sus palabras parecieron afectarlo. Se quedó pensativo por un momento antes de agradecerle y regresar al interior de la casa. Mientras lo veía alejarse, Sofía sintió que poco a poco algo estaba cambiando en esa familia. Aunque los desafíos seguían presentes, ahora había una pequeña chispa de esperanza, algo que los unía de una manera que antes parecía imposible. Era viernes por la tarde, y la casa Ortega estaba más tranquila de lo habitual. Sofía terminaba de preparar la mesa para la cena cuando Diego entró corriendo a la cocina
con una sonrisa que no podía ocultar. «Sofía, tengo buenas noticias», exclamó dejando su mochila en el suelo. «¿Qué pasó, joven?», preguntó, deteniendo lo que hacía para prestarle atención. «Hoy tuvimos otra prueba en la academia, pero esta vez me fue mucho mejor. Hasta el instructor me felicitó». Sofía sonrió ampliamente, sintiendo orgullo por él. «¿Ves? Te dije que podías hacerlo. Solo tenías que confiar en ti mismo». «Sí, pero tú también me ayudaste. Si no me hubieras contado esa historia, tal vez no lo habría intentado». Sofía le revolvió el cabello cariñosamente, algo que tomó por sorpresa a Diego, pero que no rechazó. «Eso fue todo tú, joven. Yo solo te di un empujoncito». Diego iba a responder, pero en ese momento entró Javier, que había llegado temprano de la oficina, algo poco común en él. «¿Qué sucede aquí?», preguntó, notando la emoción en el rostro de su hijo. «Papá, me fue muy bien en la prueba física de hoy», dijo Diego con entusiasmo. Javier levantó una ceja, genuinamente interesado. «¿Sí? ¿Qué hiciste diferente?». Diego vaciló un poco, luego miró a Sofía antes de responder. «Solo intenté enfocarme en lo que puedo hacer en lugar de compararme con los demás». Javier observó a Sofía por un momento, entendiendo que su hijo había encontrado apoyo en ella. «Eso está muy bien, Diego. Estoy orgulloso de ti», dijo Javier con una sonrisa breve pero sincera. Diego se iluminó al escuchar esas palabras de su padre, algo que no ocurría con frecuencia. «¿Podemos cenar juntos esta noche?», preguntó Diego casi con timidez. Javier lo miró un poco sorprendido por la petición, pero asintió. «Claro». Diego corrió a lavarse las manos, dejando a Javier y Sofía solos en la cocina. «Gracias por lo que estás haciendo por él», dijo Javier, con un tono más suave de lo habitual. «No tiene que agradecerme, señor Ortega. Diego es un buen niño. Solo necesita que alguien lo escuche de vez en cuando», respondió Sofía. Javier asintió, pensativo. «Supongo que yo no soy bueno en eso. Siempre pienso que darle disciplina y estabilidad es suficiente, pero tal vez me equivoco». Sofía no quiso presionarlo, pero añadió: «A veces lo único que necesitan es saber que usted está ahí para ellos. Eso vale más que cualquier otra cosa». Javier no dijo nada más y salió de la cocina, dejando a Sofía con una mezcla de esperanza y preocupación. Esa noche, por primera vez en meses, la familia Ortega cenó junta. Diego estaba animado, contando detalles de su día mientras Sofía servía la comida. Javier lo escuchaba con atención, interviniendo de vez en cuando con preguntas o comentarios. «¿Y qué más hicieron en la academia hoy?», preguntó Javier. «Tuvimos una clase sobre historia militar. Hablamos de Emiliano Zapata. ¿Sabías que él no solo peleó por la tierra, sino que también luchó para que todos fueran tratados con justicia?» Javier sonrió levemente, notando el entusiasmo en su hijo. «Parece que sabes bastante sobre él». Diego miró a Sofía antes de responder. «Es que Sofía me contó más cosas sobre él. En su pueblo todavía hablan de cómo ayudó a la gente». Javier desvió la mirada hacia Sofía, que estaba cerca de la cocina, evitando interrumpir la conversación. «Es bueno aprender de esas historias», dijo Javier, dirigiéndose nuevamente a su hijo. La cena continuó con un ambiente más relajado de lo que cualquiera esperaba. Cuando terminaron, Diego ayudó a llevar los platos a la cocina, algo que nunca hacía por iniciativa propia. «Gracias por cenar conmigo, papá», dijo Diego mientras recogía los cubiertos. Javier, que estaba colocando su servilleta sobre la mesa, se detuvo y le sonrió. «Gracias a ti por invitarme. Deberíamos hacerlo más seguido». Diego asintió, claramente emocionado por la idea. Más tarde, cuando todo estaba en orden, Sofía se preparaba para ir a su cuarto cuando Diego la detuvo en el pasillo. «Sofía, gracias por todo lo que haces por mí». Sofía lo miró con ternura. «Es un gusto, joven, pero recuerda que lo más importante es que tú estás haciendo un gran esfuerzo por mejorar». Diego asintió antes de regresar a su habitación, pero no sin antes dedicarle una última sonrisa. Esa noche, mientras Sofía se acostaba, no podía evitar sentir una mezcla de alegría y preocupación. La relación entre Diego y Javier estaba comenzando a mejorar, pero sabía que los cambios nunca eran fáciles ni rápidos. Sin embargo, por primera vez desde que llegó a la mansión, sintió que estaba marcando una verdadera diferencia. Y en la habitación contigua, Javier también estaba despierto, reflexionando sobre la noche. Aunque no lo admitiera abiertamente, sabía que Sofía había traído algo nuevo y necesario a su hogar, una conexión que él no había sabido construir por sí mismo. Ahora, la pregunta era si podría mantenerla.
Era sábado por la mañana cuando Sofía se encontraba ordenando la despensa. La casa estaba tranquila, y el sonido de los pájaros desde el jardín hacía que el ambiente pareciera más relajado de lo habitual. Sin embargo, sabía que los momentos de calma eran raros en la mansión Ortega. «¡Sofía!». La voz de Diego interrumpió su concentración. Él entró corriendo a la cocina sosteniendo un pequeño cuaderno de cuero en la mano. «¿Qué pasa, joven?», preguntó, dejando los frascos que estaba acomodando. «Quiero que veas esto», dijo abriendo el cuaderno frente a ella. En las páginas había dibujos detallados de soldados, paisajes y escenas de batallas históricas. Pero lo que más le llamó la atención fue el dibujo de un hombre parado frente a una casa rural, con la mirada fija en un horizonte lleno de esperanza. Es muy bueno, joven. ¿Lo hiciste tú?», preguntó con admiración genuina. Diego asintió, pero su expresión cambió a una mezcla de orgullo y preocupación. «Quiero mostrarle esto a mi papá, pero no sé si le va a gustar». Sofía cerró el cuaderno con cuidado y miró a Diego a los ojos. «¿Por qué crees que no le gustará?». «Porque él siempre dice que debo concentrarme en cosas importantes, y no sé si esto lo es para él». Sofía suspiró, entendiendo la inseguridad del niño. «Joven, si esto es importante para ti, entonces lo es, y estoy segura de que tu papá lo entenderá». Diego no parecía tan convencido, pero asintió de todos modos. «Tal vez, pero lo pensaré». Más tarde, mientras Javier revisaba papeles en su despacho, Diego tocó la puerta. «¿Puedo pasar?», preguntó, sosteniendo el cuaderno contra su pecho. «Claro, Diego, ¿qué necesitas?», respondió Javier sin levantar la vista de sus documentos. Diego caminó lentamente hacia el escritorio y colocó el cuaderno frente a su padre. «Quiero mostrarte algo que hice». Javier finalmente levantó la mirada, algo sorprendido por la iniciativa de su hijo. Tomó el cuaderno y comenzó a hojearlo en silencio. A medida que revisaba los dibujos, su expresión pasó de indiferencia a genuina sorpresa. «¿Hiciste todo esto?», preguntó levantando una ceja. «Sí, me gusta dibujar cosas que leo o que me imagino». Javier cerró el cuaderno con cuidado y miró a su hijo. «Tienes talento, Diego». El niño sonrió tímidamente. «¿De verdad?». «Sí, de verdad. Pero dime algo, ¿esto es lo que realmente te gusta hacer?». Diego asintió lentamente. «Sí, pero no quiero que pienses que no me importa la escuela o la academia. Solo que dibujar me hace sentir bien». Javier suspiró pensativo. «Diego, no tienes que elegir entre una cosa y otra. Puedes hacer ambas si encuentras el equilibrio. Pero si esto es algo que te apasiona, quiero que sepas que tienes mi apoyo». La sonrisa de Diego se hizo más grande, algo que Javier no veía desde hacía tiempo. «Gracias, papá». Mientras tanto, en la cocina, Clara se acercó a Sofía con una expresión seria. «¿Sabes algo sobre lo que Diego anda haciendo últimamente?», preguntó. Sofía se detuvo un momento antes de responder. «Está descubriendo cosas que le gustan, señora Clara. Nada malo». Clara frunció el ceño, claramente desconfiada. «Espero que no estés alentándolo a desobedecer las reglas de esta casa. El señor Ortega es muy claro sobre lo que espera de Diego». Sofía la miró con calma. «Creo que el joven Diego solo necesita que lo escuchen un poco más». «Eso no es desobedecer». Clara negó con la cabeza, pero no dijo nada más antes de salir de la cocina. Esa noche, después de la cena, Javier se acercó a Sofía mientras ella recogía los platos. «Quiero agradecerte otra vez por lo que estás haciendo por Diego», dijo cruzándose de brazos. «Solo trato de ayudar donde puedo, señor Ortega», respondió Sofía humildemente. «Sé que Clara puede ser dura contigo, pero no dejes que eso te detenga. Creo que Diego necesita más personas como tú en su vida». Sofía lo miró, sorprendida por esas palabras. «Gracias, señor. Haré lo mejor que pueda». Javier asintió y salió del comedor, dejando a Sofía con una sensación de satisfacción, pero también de responsabilidad. Sabía que estaba ocupando un espacio importante en la vida de Diego, pero también entendía que las expectativas de esta familia eran altas. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Sofía reflexionó sobre los cambios que estaba viendo en la casa. Diego estaba más feliz, más seguro de sí mismo. Y Javier parecía más dispuesto a escuchar y participar en la vida de su hijo, pero también sabía que los verdaderos cambios tomaban tiempo y que los desafíos aún no habían terminado. Con esa mezcla de esperanza y preocupación, Sofía cerró los ojos, lista para enfrentar un nuevo día. El lunes comenzó con la misma rutina de siempre, pero algo diferente flotaba en el aire.
Diego estaba más animado que de costumbre mientras desayunaba, y Javier, aunque inmerso en sus correos electrónicos, parecía menos distante. «Papá, ¿puedo pedirte algo?», preguntó Diego mientras recogía su plato. Javier levantó la mirada, sorprendido por el tono directo de su hijo. «Claro, dime. La próxima semana tenemos una ceremonia en la academia. Nos van a dar los reconocimientos del semestre. ¿Podrías ir?». La pregunta dejó a Javier momentáneamente en silencio. Diego no solía pedirle que asistiera a este tipo de eventos, y la idea de dejar la oficina en pleno horario laboral era complicada. «¿Es importante para ti que vaya?», preguntó, intentando ganar tiempo. Diego asintió rápidamente. «Sí, nunca ha sido antes y me gustaría que estuvieras ahí». Javier miró a su hijo, y aunque parte de él quería decir que no, algo en la expresión de Diego lo detuvo. «Está bien, haré lo posible por estar ahí». Diego sonrió, algo que hizo que Javier se sintiera culpable por no haber hecho este tipo de cosas antes. Mientras Diego se dirigía a la academia, Javier encontró a Sofía en el jardín trasero, regando las plantas. «Sofía, ¿puedo hablar contigo un momento?». Ella dejó la regadera y se giró, limpiándose las manos en el delantal. «Claro, señor Ortega». Javier dudó por un momento antes de hablar. «Diego me pidió que fuera a una ceremonia en su academia». «¿Iba a ir?», preguntó Sofía con interés. «Dije que sí, pero no estoy seguro de qué esperar. Diego y yo no». Javier buscó las palabras adecuadas. «No tenemos muchas de estas conversaciones». Sofía sonrió con amabilidad. «Creo que no importa tanto lo que diga o haga, señor. Lo importante es que esté ahí. Eso significa mucho más para él de lo que imagina». Javier asintió, agradecido por sus palabras. «Gracias, Sofía». Esa tarde, mientras Diego estaba en su cuarto haciendo tareas, Sofía tocó la puerta suavemente. «Joven Diego, ¿puedo pasar?». «Claro, pasa». Sofía entró y se sentó en la silla junto al escritorio. «Quería decirte que me alegra que hayas invitado a tu papá a tu ceremonia. Estoy segura de que estará muy orgulloso de ti». Diego se encogió de hombros, pero había un brillo en sus ojos. «Ojalá. A veces siento que él no entiende lo que hago. Tal vez no lo entienda del todo, pero eso no significa que no le importe. Estoy segura de que se sentirá muy feliz de verte ahí». Diego sonrió levemente. «Gracias, Sofía». La semana transcurrió con tranquilidad, y cuando llegó el día de la ceremonia, la casa estaba más animada que de costumbre. Diego se puso su uniforme con cuidado, revisando cada detalle para asegurarse de que estaba impecable. «¿Cómo me veo?», preguntó a Sofía, que lo esperaba en el pasillo. «Muy bien, joven, pareces todo un cadete». Diego sonrió, pero su mirada era ansiosa. «¿Crees que mi papá llegue a tiempo?». «Estoy segura de que sí», respondió Sofía, aunque en el fondo compartía su preocupación. En la academia, Diego se formó junto a sus compañeros, mientras los padres tomaban asiento en las gradas. Miraba hacia la entrada con frecuencia, buscando a su padre entre la multitud. Justo antes de que comenzara la ceremonia, Javier apareció, vestido con un traje impecable. Sus ojos buscaron a Diego, y cuando lo encontró, levantó una mano en señal de saludo. Diego sonrió ampliamente, sintiendo un peso enorme desaparecer de sus hombros. Durante la ceremonia, cuando el nombre de Diego fue anunciado para recibir un reconocimiento por su desempeño, Javier se levantó para aplaudir. Aunque sus aplausos fueron discretos, la mirada orgullosa en su rostro era inconfundible. Diego regresó a su lugar con el diploma en mano, buscando a su padre en la multitud. Javier lo saludó con un gesto de aprobación, y por primera vez, Diego sintió que realmente tenía su apoyo. Esa noche, de regreso en la casa, Diego le mostró el diploma a Sofía con entusiasmo. «Lo vio. Mi papá estaba ahí y me aplaudió». Sofía sonrió, feliz por él. «Te lo dije, joven, estoy muy orgullosa de ti». Diego la miró con gratitud antes de subir a su cuarto. Mientras tanto, Javier encontró a Sofía en la cocina. «Fue un buen día para Diego», dijo, dejando su saco sobre una silla. «Estoy segura de que fue gracias a usted, señor. Verlo ahí significó mucho para él». Javier suspiró y sonrió levemente. «Supongo que he estado demasiado enfocado en mi trabajo y he olvidado lo importante que es estar presente». Sofía no dijo nada, pero en su mirada había una mezcla de comprensión y apoyo. Esa noche, mientras la casa se sumía en el silencio habitual, Sofía sintió que algo importante había cambiado. Javier y Diego estaban encontrando una conexión que había estado perdida durante mucho tiempo, y aunque todavía había mucho camino por recorrer,
Ese día había sido un gran paso hacia adelante. La semana siguiente, la rutina en la casa Ortega se sintió distinta. Había una ligera calidez en el ambiente, una sensación de acercamiento que antes no existía. Diego parecía más confiado, y Javier dedicaba más tiempo a hablar con su hijo, aunque fuera solo durante las comidas. Una tarde, mientras Sofía organizaba los libros en la sala, Javier entró con una carpeta en la mano. Parecía pensativo, como si estuviera considerando algo importante. «Sofía, ¿puedo hablar contigo?», preguntó, sentándose en uno de los sillones. «Claro, señor Ortega», respondió ella dejando de lado lo que estaba haciendo. Javier dudó un momento antes de hablar. «He estado pensando en todo lo que has hecho por Diego. No es fácil para él y tampoco lo ha sido para mí, pero desde que llegaste, él ha cambiado para bien». Sofía sonrió con timidez. «El joven Diego es un buen niño, señor. Solo necesitaba un poco de apoyo». Javier asintió. «Lo sé, y por eso quiero ofrecerte algo. Quiero que dejes de trabajar exclusivamente como encargada de la limpieza. Me gustaría que te enfoques en ayudar a Diego con sus estudios y en ser una especie de mentora para él». Sofía parpadeó, sorprendida. «¿Mentora? Sí, Diego confía en ti, y creo que tienes la capacidad de ayudarlo a crecer más allá de lo que yo puedo ofrecerle solo. Además, sé que tienes sueños propios, y quiero que tengas más tiempo para perseguirlos». Sofía no supo qué responder al principio. La idea de cambiar su rol en la casa era emocionante, pero también intimidante. «Es una oportunidad para ambos», añadió Javier como si entendiera sus dudas. «Tú podrías enfocarte más en tus propios estudios mientras sigues ayudando a Diego». Después de unos segundos de silencio, Sofía finalmente habló. «Gracias, señor Ortega. Es una oferta muy generosa, pero déjeme pensarlo un poco». «Por supuesto. Tómate tu tiempo». Esa noche, mientras Sofía reflexionaba en su cuarto, Diego tocó la puerta. «¿Puedo pasar?», preguntó asomándose por la rendija. «Claro, joven». Diego entró y se sentó en la cama frente a ella, sosteniendo el diploma que había recibido en la ceremonia. «Mi papá me dijo que quiere que te quedes para ayudarme más». Sofía lo miró sorprendida. «¿Te dijo eso?». Diego asintió con una sonrisa tímida. «Sí, y me parece una buena idea. Tú siempre sabes cómo ayudarme, y creo que contigo las cosas serían mejores». Sofía sintió un nudo en la garganta. «Gracias, joven. Eso significa mucho para mí». Diego se levantó y antes de salir añadió, «Ojalá digas que sí». Al día siguiente, mientras Javier desayunaba con Diego, Sofía apareció en la cocina con una expresión resuelta. «Señor Ortega, he pensado en su propuesta». Javier dejó su taza de café y la miró atentamente. «Y, acepto. Me encantaría ayudar más a Diego y al mismo tiempo continuar aprendiendo». Javier sonrió ligeramente, satisfecho con su decisión. «Bien, creo que será lo mejor para todos. A partir de hoy tus responsabilidades serán diferentes». Diego, que había estado escuchando en silencio, no pudo contener una sonrisa. «Gracias, Sofía», exclamó con entusiasmo. Sofía le devolvió la sonrisa, pero en su interior sabía que este nuevo rol no sería fácil. Ayudar a Diego significaba asumir una responsabilidad mayor, pero también era una oportunidad para crecer y seguir adelante con sus propios sueños. Esa tarde, mientras Sofía y Diego repasaban una tarea de historia, Javier pasó por el estudio y los observó en silencio por unos momentos. Por primera vez en años, sintió que su casa estaba completa. Aunque los desafíos no habían terminado y el camino hacia un entendimiento pleno con su hijo todavía era largo, Javier sabía que había tomado una decisión acertada al confiar en Sofía. Y Sofía, mientras explicaba una fecha importante de la Revolución Mexicana a Diego, no pudo evitar sentirse agradecida por la oportunidad de formar parte de algo más grande que ella misma. El futuro todavía estaba lleno de incertidumbre, pero por primera vez en mucho tiempo, todos en la casa Ortega tenían algo en común: esperanza. Pasaron varias semanas desde que Sofía asumió su nuevo rol como mentora de Diego. La dinámica en la casa Ortega había cambiado drásticamente. Diego ahora tenía una rutina más equilibrada. Combinaba sus estudios en la academia con tiempo para explorar sus intereses personales, especialmente el dibujo. Sofía, por su parte, había comenzado a asistir a clases nocturnas de educación para adultos, un paso importante hacia su sueño de terminar la secundaria. Una tarde, mientras Diego practicaba un boceto en la mesa de la cocina, Javier entró con una carpeta llena de documentos. «¿Cómo van las cosas por aquí?».
preguntó dejando los papeles a un lado. Bien, papá. Estoy trabajando en un dibujo para un concurso en la academia, respondió Diego mostrando su cuaderno. Javier lo tomó con cuidado y observó el dibujo. Era una representación de un campo mexicano, con un hombre arando la tierra y un sol naciente en el horizonte. Es increíble, Diego. Tienes mucho talento, dijo, devolviendo el cuaderno con una sonrisa. Diego sonrió con timidez. Gracias. Sofía me ayudó con la idea. Javier miró a Sofía, que estaba preparando café en la cocina. Parece que siempre estás ahí para ayudar, Sofía. Es mi trabajo, señor Ortega, respondió ella con humildad. Es más que eso y lo sabes, dijo Javier, su tono sincero. Esa noche, mientras la familia cenaba junta, Diego habló sobre su próximo concurso de dibujo. El tema es la tierra y nuestras raíces. Creo que puedo ganar, pero me gustaría saber qué piensan. Javier lo miró con interés. Creo que tienes una gran oportunidad. ¿Qué necesitas para prepararte? Diego se quedó pensativo por un momento antes de responder. Tal vez ir al campo. Sofía siempre habla de su pueblo y cómo trabajan la tierra. Creo que me ayudaría a entender más. Javier miró a Sofía, que se sorprendió por la idea. ¿Qué opinas, Sofía?, preguntó Javier. Bueno, joven Diego, si realmente quiere ver cómo es, puedo llevarlo a mi pueblo. Aunque no es nada como la ciudad, es un lugar muy humilde. Eso es justo lo que quiero ver, dijo Diego con entusiasmo. Javier asintió lentamente. Podemos organizarlo, tal vez este fin de semana. El sábado la familia Ortega se aventuró hacia el pequeño pueblo donde Sofía había crecido. Diego estaba fascinado con los paisajes, campos verdes, montañas en el horizonte y caminos de tierra que parecían llevar al pasado. Cuando llegaron a la casa de la familia de Sofía, fueron recibidos por su madre, Carmen, y los sobrinos pequeños. Aunque se sorprendieron al ver a Javier y Diego, los recibieron con hospitalidad. Es un honor tenerlos aquí, dijo Carmen mientras servía café de olla. Diego pasó la tarde explorando el campo con los sobrinos de Sofía, mientras ella le explicaba cómo funcionaban las cosechas y cómo las familias trabajaban juntas para sobrevivir. Esto es increíble, Sofía. Nunca había visto algo así, dijo Diego mientras tomaba fotos con su celular para usarlas como referencia para su dibujo. Ahora entiendes por qué la tierra es tan importante para nosotros, respondió Sofía con una sonrisa. De regreso en la ciudad, Diego se dedicó por completo a su dibujo para el concurso. Con la guía de Sofía y el apoyo de su padre, logró completar una obra que reflejaba la conexión entre la tierra y las personas que la trabajan. El día del concurso, cuando anunciaron que Diego había ganado el primer lugar, él buscó a su padre y a Sofía en la audiencia. Ambos lo aplaudían con orgullo, y Diego sintió que, por primera vez, no estaba solo en sus logros. Esa noche, mientras cenaban en casa, Javier levantó su copa. Quiero proponer un brindis por Diego, por su talento y por su esfuerzo, pero también por Sofía, que nos ha ayudado a llegar hasta aquí. Sofía se sonrojó, sorprendida por el gesto. Gracias, señor Ortega. Pero todo esto es gracias a Diego. Tal vez, respondió Javier, pero nunca lo habría logrado sin tu apoyo. Diego levantó su vaso y miró a Sofía. Estoy de acuerdo. Gracias por todo, Sofía. Sofía sonrió, conmovida por las palabras de ambos. Con el tiempo, la relación entre Diego y Javier se fortaleció aún más, y Sofía continuó siendo una pieza clave en su vida. Aunque sabía que algún día tendría que seguir su propio camino, en ese momento estaba segura de algo. Había encontrado un hogar en la casa Ortega, y juntos habían construido algo más valioso que cualquier riqueza material. Habían encontrado una familia,